Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy tenemos una entrevista para mí un poco extraordinaria, porque salimos del guión habitual. Le decía a nuestra invitada que ya estáis viendo. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Aurelio. Gracias por invitarme a tu canal. Gracias por recibirnos y la verdad que cuando una amiga en común, Silvia Velando, me dice, mira, tengo este libro, La sanación silenciosa, la experiencia del despertar de Alicia contada por Jai Arumi. Ajá. Um, Dije, bueno, interesante, voy a conocer, creo que por primera vez, a una persona que dice que ha despertado. Ujú. Y claro, según Kairos, que es la editorial, que dice que cuenta que la experiencia tuya es prueba de que cualquier forma de vida puede ser o bien una celda, una cárcel, o un camino, una vía hacia la libertad, ¿no? Y que tú partiste de tu experiencia de sufrimiento hasta que el dolor mismo te llevó a la liberación. Esto era lo que yo sabía. Y ahora te tengo aquí frente a mí, a los amigos, para ver qué te ha pasado, cómo lo compartes, poner en palabras aquello que tal vez está en el mundo del silencio, Sí, mucho, sí. y que en alguna manera, de alguna forma, aceptar lo inaceptable, entregarse a lo que el presente nos Sí. propone, yo pensaba, no es una actitud para temerosos. ¿Y qué ocurrió aquella noche de agosto de 2016, Alicia? Ajá. Sí. Buen punto de partida. Vamos allá. Entonces, bueno, em, aquella noche se estaba desarrollando con normalidad hasta que de pronto yo estoy en la habitación, estoy sentada en mi cama, hojeando un par de libros. Siempre me ha gustado mucho leer. Y de pronto aparecen dos luces blancas en mis ojos que me Ujú, ciegan completamente. ujú, A continuación, escucho un freno en mi cabeza muy ujú, similar al de un coche, sí, sí, ujú, y los pensamientos se van y entro en un silencio muy, muy grande. Siento que el cuerpo se me estremece y en ese momento yo me digo, me he muerto. Porque a mí me parece increíble que eso haya podido salir de mí. O sea, ujú, no tengo como entender que eso haya podido producirse en mí. Y entonces todo pasa muy rápido. A continuación empiezo a sentirme unida a todo lo que me rodea. ujú, Es decir, deja de haber separación entre yo y la habitación, entre lo que soy y los objetos. Y al mismo tiempo aparece un amor inmenso que no hay palabras para describir. ujú, Y claro, me parece que me he muerto. ujú, Esta es la sensación que a mí me da. Bueno, es lo primero que me viene porque, como te digo, me resulta muy inconcebible creer que eso está saliendo de mí. ujú, Y entonces no recuerdo el tiempo que estoy en la habitación, porque claro, estoy superada por lo que me acaba de pasar. Y en un momento dado decido salir de la habitación, pasear por la casa y ujú, salir al exterior que me dé el aire. Cuando salgo al exterior, las luces, porque era de noche, eran bueno, alrededor de las 12 de la noche, veo que todo brilla muchísimo, como si ujú, las luces, como si todo lo hubieran puesto en HD. ujú, Todo ha tomado una presencia y un significado absolutamente extraordinario. ujú, Y entonces, claro, constato que estoy viva, obviamente, que no me he muerto, y siento que ese amor me trasciende completamente, que ujú, es un amor que lo pasamos a palabras, pero en realidad no se parece a nada de lo que yo había vivido anteriormente. Es decir, lo pongo a palabras, pero es muy difícil de explicar. Es un ujú, estado, no es una emoción, sino que ujú, te conviertes en todo y en todos y sabes que ese amor eres tú
y ese amor somos todos. O sea, y a partir de ese momento mi vida cambia completamente y experimento un proceso de transformación muy, muy profundo que me lleva a curarme de todas las dificultades que tengo. ¿Tú tenías problemas tanto en lo físico Sí, como en lo psíquico también, supongo, como sí, muchos, en lo emocional? sí, exacto. Y todo eso de golpe como que eh, se levanta la niebla, ¿no? Y ves. Eso es, exacto. Voy a dar un salto en el tiempo. Va. Vamos a hacer como una película, ¿no? De viajar en el tiempo un poco. ¿Cómo vives cotidianamente el día de hoy? Porque esa fue una experiencia muy fuerte, Mucho. impactante, Ajá. maravillosa. Sí, Estoy mucho. suponiendo, ¿no? Lo has Sí, vivido no, tú. no, no, todo lo que dices es así. Sí, sí, sí. Y luego la vida, tienes que volver a lo cotidiano, es decir, aquella noche quedó. Sí, Entonces, yo me preguntaba mientras te leía, digo, ¿cómo será lo cotidiano, la vida del día a día, ¿no? Porque esto de vivir en la atención plena continuamente, creo que no es tan sí, fácil. Eh, es un aprendizaje que se incorpora, es un recuerdo que viene continuamente, es un autodescubrimiento y ya estás en otro plano, a pesar de que lo material te circunda, ¿no? Estás en este mundo. ¿Cómo es? ajá. Bueno, es un descubrimiento, sí. La vida se vuelve muy, muy simple, Ujú. Me entusiasma. digamos. Digamos que cuando despiertas vives fuera del tiempo. Ujú, Em, Desaparece el tiempo psicológico de tu vida. Ya no hay pasado, ni hay presente, ni hay futuro, sino que solo hay presente, solo estás aquí y ahora. Y entonces te conviertes en el espacio vacío para todo lo que pasa. ujú, Los acontecimientos llegan, los vives y se van y no dejan rastro ujú, en ti. Es decir, yo a veces pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico. Es como si estuvieras en el cine, ujú, todo lo que te pasa se proyecta en la ujú, pantalla de cine, y tú eres el espectador de todo lo que sucede. Y claro que participas de todo eso, pero ya no quedas atrapado en las cosas. Las cosas ya no te cuentan quién eres. ujú. Las cosas ya no te pueden decir, eh, o sea, las cosas dejan de marcarte un rumbo, por decirlo de alguna manera, sino que eres un actor dentro de la película y acompañas el movimiento de la vida. Ujú. Es decir, existes, pero no sabes lo que está existiendo en realidad. Ujú. Tú existes, estás, como tú has dicho, encarnado, eh, estás aquí, pero no sabes muy bien qué es lo que está aquí. Dices que el ego quiere volver a tomar protagonismo, es decir, Sí, eres consciente en un plano de que algo llamado ego sí, tuvo mucho que ver en tu vida pasada, por llamarlo de alguna manera, sí, y quiere volver a retomar las riendas porque está en el ADN, por decirlo de alguna manera, y quiere justificar. Yo trabajo aquí y no me dejan, ¿no? Algo así. Eh, exacto. ¿Cómo te das cuenta de ello? Es decir, ¿cuáles son los dos planos? El que se da cuenta de Ajá, aquello que está queriendo interrumpir e irrumpir, ajá, y
frente a este fenómeno, ¿qué haces? Bien. Bueno, yo tengo ego. Tengo ego porque de alguna manera el ego ni muere ni mejora. De algún modo el ego deja de tener importancia. Pero como tú bien apuntabas, estar encarnado, formar parte de la sociedad, tener una identidad, porque este mundo nos exige tener una identidad, bien, implica en cierta medida encontrarte con el ego en algún momento. Y entonces se da el siguiente movimiento, que es, está el testigo silencioso, que observa este movimiento del ego, y está el ego que se sabe subordinado al testigo silencioso. De manera que hay ego, sí. Lo único que este ego, como decía, ya no tiene tanta importancia. Entonces, el ego necesita del silencio para vivir. El silencio no necesita del ego. Entonces, en este movimiento, cuando el ego aparece, sabes que no eres el ego. Lo sabes porque está el testigo silencioso. De manera que lo que hago, en este caso, es no identificarme con ese movimiento. Lo que hago, explicado de una manera más simple, es no creérmelo. No me lo creo. En algún momento sí que me puedo perder, ¿eh? Me puedo perder, pero ya no tengo la excusa de no darme cuenta de que me he perdido. Me pierdo, pero a la vez me doy cuenta, ¿no? Se dan los dos movimientos, ¿sí? Y no quiero perder mucho tiempo en el ego, pero ¿cómo lo definirías? ¿Qué es? Bueno, el ego es miedo a la muerte. El Concretamente ego, eso, es eso. directamente eso. El ego es miedo a la muerte, a cualquier muerte. Muerte física, muerte emocional, muerte intelectual. Todo el movimiento del ego lo que busca es burlar la muerte, es trascender la muerte, ¿sí? Huir de la muerte, más que trascenderla. Esto no sería adecuado, lo que acabo de decir. Es huir de la muerte. Entonces, el ego es drama y negatividad. El ego se alimenta del sufrimiento. Entonces, el ego siempre es carencia. Porque al final sería como una subpersonalidad que siempre está orientada hacia afuera, nunca hacia adentro. El ego le tiene mucho miedo a la interiorización. Entonces, él se refuerza con más egos, ¿no? Y siempre busca tener la razón, siempre busca reconocimiento, busca ser visto, busca ser escuchado. Sí, básicamente sería esto. Lo has nombrado y entonces el sufrimiento. Sí. ¿Qué función tiene en la vida? Bueno, el sufrimiento nos da profundidad. El sufrimiento nos permite ir más allá de creencias que suponen límites muy grandes. Yo lo defino a veces de la siguiente manera. Digamos que el ego es sufrimiento, ¿no? Volviendo un poco al ego, pero me quedo en el sufrimiento, ¿eh? El ego es sufrimiento. Entonces, creamos pertenencia en el ego, creamos identidad. Y esto se convierte un poco en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿no? Nos parece que el ego es nuestra casa. Bien, pues el sufrimiento
puede llegar a convertirse en el fuego que nos obliga a salir de esa casa. De manera que el sufrimiento cumple una función muy, muy importante en el despertar de un ser humano. Porque el ser humano solo avanza cuando se ve muy desafiado. Y en ocasiones el sufrimiento puede llegar a ser un desafío muy, muy grande. De manera que nos permite ir más allá de lo conocido, interiorizarnos y en ocasiones este interiorizarse hace que la conciencia gire sobre sí misma y ahí puede darse un despertar. Seguiría profundizando, pero tengo muchas preguntas. Mira, hay algo que, bueno, no es la primera vez que uno lo lee, lo escucha y lo medita, pero tú hablas de la no existencia. Esto es polémico hasta cierto punto porque si nos quedamos en un plano, la polémica gana. Pero si damos el saltito, y es lo que invito a los que nos estén escuchando, es la referencia de que el bien o el mal en sí mismos no existen. Esto lo dices tú, sino que existe el orden y el desorden. Para explicarlo de tal manera, porque si no choca bastante a aquellos que no están muy metidos en tema, y entonces decía, no, si iban por ahí, yo con esto no comulgo. ¿De qué manera lo explicarías? Porque además lo voy a anexionar a otro tema que son los niños. Les decimos desde pequeñitos que tienen que ser buenas personas. Y tú dices, cuidado, porque esto de hablar de ser buenas personas, la orden en sí misma se basa en el miedo, el castigo y el sacrificio. Cuidado, cuidado. ¿Qué hacemos entonces? Estamos hablando de bien y mal, pero, insisto, hay un plano superior para entender esto. ¿Cómo lo explicas? Bien. El bien y el mal, visto desde el silencio, te hablo, Aurelio. El bien y el mal son ideas, es decir, son creencias. Lo que está bien hoy puede que dentro de un siglo no lo esté, y al contrario, ¿sí? Lo que yo trato de explicar en el libro es que en realidad el universo no nos pide que seamos buenas o malas personas. Lo que nos pide es que aprendamos a diferenciar entre realidad e ilusión. ¿Sí? Lo que está bien para mí puede que para ti no lo esté. Y al contrario, ¿quién tiene la verdad? Nadie. ¿Dónde está la verdad de todo esto? En el silencio, en el vacío, en el instante presente, en el aquí y en el ahora. Lo que buscamos con el bien y el mal es reafirmarnos a nosotros mismos. Que reafirmarnos a nosotros mismos es lo mismo que reafirmar nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra religión, nuestro pasado. Entonces, lo que está bien en este país es probable que no esté bien en otro país y al contrario. Entonces, el humano no busca verdad, busca seguridad, porque en realidad esto no lo busca el humano, lo busca el ego, una vez más. ¿Sí? El ego nos hace creer que necesitamos creencias, necesitamos basarnos en cosas como muy reales, ¿no? Para mantenernos seguros. Nos hace creer que la vida no es un lugar seguro, que hay que protegerse de la vida. Y no hay nada que temer de la vida y por supuesto que no hay nada que temer de la muerte. Entonces, el bien y el mal hablan con la separación.
no hablan con la unidad. Y por supuesto que mirando una situación nos puede parecer, objetivamente hablando, muy claro que es una situación pues negativa o mala, o está claro, sí, está claro. Pero esto no es más que una interpretación del pensamiento, y el pensamiento está al servicio del ego. Si quitamos la interpretación, si dejamos el ego a un lado y miramos la situación sin ponerle ninguna palabra, sin explicarnos nada a nosotros mismos, entonces emerge la realidad neutra, ni buena ni mala, simplemente neutra. Es lo que es, nada más. Imagino que luego, después en los comentarios, lloverán, por siempre sucede, porque tú no conoces lo que es mi vida, etcétera, etcétera. Y digo, no tenemos más tiempo para tratar esto, pero hay que saltar de plano. Es decir, cuando eres el actor, como tú dices, y estás en el plano de la escena, no ves el juego absoluto que se desarrolla en ese momento si esta perspectiva la tienes, por ejemplo, unos 3 o 4 pisos más arriba, ¿no? Eso es. Pero no, Bien, no entro en polémicas porque no es el fin de lo que hacemos. Hablando del silencio, tú dices que lo pones a prueba. Bueno, Y esto me es un poco interesó mucho soberbio eso porque por mi digo, parte. no sé si es el ego de Alicia que está diciendo esto. Está A ver, claro, tú, está claro. ¿qué me tienes que decir? ¿No? ¿Quién eres? A ver, ¿por qué pones a prueba el silencio? Bueno, eso suena muy insolente por mi parte, desde luego, sí, totalmente. Bueno, claro, entro en el silencio y entonces me tengo que acostumbrar, perdón, a una vida, bueno, silenciosa en la que no necesito pensar para hacer, para estar, para funcionar. Y entonces, durante mucho tiempo, hago pruebas conmigo misma. Investigo, que obviamente la investigación continúa, ¿no? Porque no te lo acabas el silencio, decir, exacto, es decir. Pero sí que, claro, yo nunca había vivido con la mente vacía de pensamientos, yo nunca había estado sin pensar. Y entonces de pronto la vida te sitúa en este lugar y me doy cuenta que me levanto por la mañana, me visto, me aseo, desayuno, sin un solo pensamiento. Y, claro, voy investigando qué es este hacer sin pensar. Y entonces me parecía, pues, no sé, me parecía como muy útil reflejarlo en el libro, como por ejemplo, pues eso, ¿no? Me levanto, hago las tareas de la casa, salgo, cojo el coche, conduzco, en fin, sin un solo pensamiento. Y, bueno, estoy en actividades una detrás de otra sin necesidad de organizarme, de interpretar, es decir, el silencio, el silencio. Eso no quiere decir que no se pueda incorporar la mente organizativa y de pronto pues aparezca, mira, pues tienes que comprar para comer o a la tarde has quedado con tal persona, en fin, etcétera. Pero al principio es que es como, madre mía, ¿no? A mí me costó acostumbrarme realmente porque era como, Dios mío, no he pensado nada y es la 1 de la tarde, he hecho un montón de cosas y estoy en el silencio. Bueno, en fin, increíble. Tú lo dices claramente, los pensamientos intoxican la mente con la idea de la dualidad. Entonces, mejor no pensar. Claro, pero esto de no pensar sí. va muy a cuento. Se diferencian, digamos, gradientes o niveles de pensar, de formas de pensar. Tú lo has dicho muy bien, está la mente operativa. Es decir, evidentemente en este plano la mente es muy útil para disponer esto de planificar y ejecutar cosas que son prácticamente de la vida ordinaria, pero no hablamos de aquella mente, la rumiante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el no pensar. Hay formas y formas de pensar. ¿A qué llamas pulsar esencial? Ajá, sí, bien. Bueno, está la conciencia pura,
podemos llamarle absoluto, Dios, que esto sería el silencio. La conciencia pura se mantiene en un punto extraordinariamente estable, no nace, no muere, no evoluciona. Y de este lugar emerge una fuerza, un movimiento que da vida a que da forma a las vidas, a toda la vida, ¿no? Que da forma a las formas. Y esto es lo que yo llamo pulsar esencial. Es decir, el movimiento que surge del silencio y da forma a las formas. El movimiento que ha creado este planeta, que ha creado el universo y que ha creado absolutamente todo lo que existe. Este es el pulsar esencial. Un movimiento de expansión y de contracción. En el universo hay dos movimientos fundamentales. Uno hacia afuera y otro hacia adentro, ¿no? Que sería el corazón, sístole, diástole, serían las olas del mar también, expansión y contracción, ¿sí? Orden y desorden, y este sería el pulsar esencial. Bien. Me remite mucho a, no sé por qué, por ahí me equivoco y tengo un amigo, mi querido Adolfo, le mando un saludo, que diría, tiene algo que ver con el orden implicado y lo que decía David Bond, creo, ¿no? El plano de la no forma que luego se expresa, ¿no? Eso es, exacto. Sí, vale. Eso es. Entonces no me equivoco, me quedo tranquilo. No, no te equivoques. Has hablado de ilusión y de realidad, o de realidad e ilusión. Ajá. Cuando eso sucede, es decir, ¿cómo me doy cuenta que lo estoy diferenciando? Porque evidentemente esa sería la pista que me daría la vida, por llamarlo de alguna manera, de que estoy ya despertando. Es decir, que aquello que era la neblina ha desaparecido y veo claramente. ¿Cómo diferencio realidad e ilusión? Ajá, porque dejas de identificarte con lo que pasa, dejas de identificarte con tus pensamientos. Sabes que no eres el pensamiento. El pensamiento pasa de convertirse en tu realidad, en lo que tú crees que eres, a convertirse en una propuesta. Y entonces sabes claramente, como te decía, que tú eres el observador de lo que pasa, eres el espacio vacío para todo lo que pasa. Y cuando eso sucede, creo que psicológicamente es muy fuerte, ¿no? Creo que esa sensación se debe experimentar. No he despertado, evidentemente, por eso lo confieso y lo digo claramente. Hay una rendición. Sí. Hay hasta aquí hemos llegado. Sí. No me peleo con la vida, no me peleo con mi familia, no me peleo conmigo mismo, no me peleo con la política, los gobiernos, la economía. Voy al supermercado y ¿por qué han aumentado los precios? Bueno, digo, hay una rendición. Sí, sí, sí. ¿Cómo la percibo esa rendición? Si hay alguna manera de explicarla, de detallarla, ¿cómo sería esa rendición? Aparece certeza. Una vez más, todo nos lleva al mismo lugar. Aparece la certeza de que yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo soy una expresión de conciencia, ¿sí? Que busca conocerse, que busca ampliarse, que busca expandirse, y participo de este mundo fenoménico desde un lugar no condicionado, desde un lugar en el que formo parte de la realidad, pero yo no soy esa realidad. La frase que ahora cito también a algunos les puede sacudir un poco. Un poquito, y porque, claro, en la vida, y más en tiempos de coaching, y tengo muchos amigos, con lo cual esto me puede causar alguna incomodidad. Tú dices,
que las cosas no sucedan como queremos es lo mejor que nos puede pasar. Sí, señor. Tal cual. Claro, y cuando objetivos, ¿no? Ponte un objetivo y ve tras él. Y tú Ajá. dices, bueno, no es tan... A ver, sin discutir con los amigos, ¿cómo se lo podemos ejemplificar? Bueno, a ver, con esto lo que trato de decir es que por encima de todo hay un orden que nos trasciende, ¿no? Ujú, Hay una fuerza que nos administra y estructura profundamente a todos. ujú, Lo que ves, lo eliges tú. Lo que es, lo elige esta fuerza, lo ujú, elige la vida. ujú, Entonces, que no pase lo que tú quieres es lo mejor que te puede suceder, ujú, porque en realidad quien determina lo que te tiene que suceder es la conciencia pura, es el silencio, es Dios, no eres tú. Tú eres un participante de ese movimiento, por supuesto que sí, y claro que tienes cosas que decir, sí, pero en última instancia, como he dicho hace un momento, lo que sucede lo elige la vida maestra. ujú. Bien. Entonces, ponerle un sí a la vida, de alguna manera, es aceptar el momento presente y es dejarse conducir por una inteligencia superior, Ujú. que es al final es la que da vida a la vida, ¿no? Otra definición para ganar más amigos. Quizás no tanto, pero claro, como está internalizado en la cultura, y a veces se enmascara esa palabra con otras, es bueno que lo digas. Yo primero lo cito y tú lo explicas. La culpa es la emoción, cuidado, es la emoción más inútil. Repito, la culpa es la emoción más inútil. Y no solo eso, esconde mucha soberbia. ¿Qué has dicho? Además que estoy perdiendo tiempo porque es algo inútil. Si hay algo inútil, ¿para qué le vas a prestar atención? No solamente que es inútil, sino que tú estás surfeando las olas de la soberbia. Bueno, Tela, claro. tela. Sí, sí. Bueno, claro, a ver, la soberbia, perdón, la culpa, la culpa siempre va unida a una entidad de víctima, a un personaje de víctima, ¿no? Es Ujú, decir, todos tenemos algo de víctimas en el mundo. ujú, Y esto obviamente procede del ego, ¿eh? Por lo tanto, claro, por lo tanto, digamos que la culpa viene a decirnos que yo, como persona, he hecho algo mal, o que yo, como persona, podría haberlo hecho mejor, o que yo, o que yo, o que yo, y una vez más entramos en la dualidad, ¿no? Yo decido qué pasa, yo decido cómo tiene que ser, yo decido hacerlo bien o mal, yo, ¿sí? Y una vez más, yo, en lo profundo, lo que está pretendiendo es controlar la vida, está pretendiendo que la vida se ajuste a sus creencias, a lo que él quiere, como él quiere, de la manera que él quiere, ¿sí? Y si profundizamos, siempre nos vamos a encontrar con la soberbia. La ujú, soberbia de quererle contar a la existencia cómo tiene que vivirme, en lugar de dejar que sea la existencia eterna, maestra, la que me muestre qué es un ser humano y cómo vivir en este planeta. Entonces, digo que la culpa es inútil porque, bueno, de algún modo hay otras
emociones que tal vez nos pueden poner en marcha, ¿no? Y entre quedarme quieto o ponerme en funcionamiento, bueno, siempre es más operativo ponerme en funcionamiento. Y la culpa muchas veces nos paraliza. Por lo tanto, bueno, de las emociones que podemos tener, del abanico de emociones que el ego nos presenta, tal vez la culpa sea de las emociones más inútiles. Tal vez porque yo he vivido muchos años con culpa y, bueno, en fin, me parece que es un lastre enorme. Uh-huh. Bien, hemos hablado, o has hablado tú del ego, el ego y la identidad. Y claro, estamos en la era del conocimiento, ¿no? La clave es saber. Y tú vienes y dices, no, la sabiduría está en el no saber. Y claro, me he perdido. ¿Qué hago ahora? Estoy yendo por un camino donde cada vez me lo están poniendo más fácil, entre comillas. Todo lo contrario. ¿Qué es esto de la sabiduría del no saber? Ajá. Bueno, cuando estás en el silencio, no hay nada que te cuente lo que está pasando. No tienes pensamientos. Entonces, no, entras en un no saber muy profundo porque no sabes lo que está pasando, no sabes quién eres tú, quién es el otro ser humano, no sabes desde lo conceptual, ¿no? Desde lo intelectual, no sabes nada. ¿Sí? Entonces, al caer en ese no saber, emerge un conocimiento que no es conceptual, ¿no? Sino que es un conocimiento, un saber, diríamos, eterno, que tampoco te pertenece, ¿sí? Por el cual empiezas a descubrir la vida desde un lugar, esto es muy complejo de explicar, ¿eh? Desde un lugar en el que no hay límites, no hay fronteras, no hay nada definido, no hay un principio ni un final de nada. Y nada está del todo terminado como para señalarlo y decir, es esto o es esto, sino que la realidad aparece, emerge desde una belleza y desde una completitud donde sientes que todo habla con todo y hasta tal punto que tú desapareces ahí dentro, ya no existes, eres todo y todo habla con, y como te decía, todo es belleza, todo cumple una función, todo tiene un para qué, pero es muy profundo esto. Esto no se puede entender desde el pensamiento. Entonces, el lugar más sublime que puede habitar un ser humano es el no saber, porque de ahí emerge, bueno, pues eso, lo sagrado. Aseguras que el pensamiento ha empezado a agonizar, que el cambio es inevitable, que hay una transformación en curso, ¿no? Yo no sé si te estoy pidiendo que seas una pitonisa, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando, pasará e inevitablemente producirá un cambio? ¿Hacia qué nos conduce? Y estoy hablando ya como no personas individuales, sino como lo colectivo, ¿no? Claro. Bueno, yo diría que el pensamiento ya nos lo ha dado todo. Diría que el pensamiento ya no puede hacer nada más por nosotros. De algún modo, la época del pensamiento ha terminado, sería un poco esto. Entonces, la vida nos quiere más despiertos, la vida nos quiere más conscientes y creo que estamos protagonizando
algo que no se había dado nunca en la historia de la humanidad, y es un despertar colectivo que nos está conduciendo al silencio, nos está conduciendo a la esencia de lo que somos. Eso no quiere decir que dejemos de ser seres pensantes. Somos seres pensantes y tal vez no lo dejemos de ser nunca. Pero la hegemonía del pensamiento desaparece, muere. Y se impone lo absoluto, se impone el vacío. Y a partir de ahí, el pensamiento se subordina naturalmente a este espacio. De manera que dejaremos de funcionar desde la mente pensante, probablemente, y pasaremos a funcionar desde este espacio de no saber, como lo hablábamos hace un momento. ¿Sí? Sería un poco esto. Bien, todo esto gira en torno al título del libro que has escrito con Jay Arumi, Sí. La sanación silenciosa. Sí. Para explicar esto de la sanación silenciosa, te pediría ahora sí que relates de dónde provenías, cómo era tu vida, a partir de esto que sucedió en la noche de un verano de unos años atrás. Fue un quiebre. 2016. 2016, y ahora también trabajas con la sanación silenciosa, ¿o no? Es que de pronto se ha cortado, Aurelio. Te he dejado Vale, no de escuchar. te comentaba, perdón Sí, por tomar agua porque tengo... sí, sí. Adelante. Primero, que nos relates brevemente tu historia previa, Sí, esto lo he oído, y sí. luego, ahora, a partir de tu experiencia, también tienes tu trabajo de sanación silenciosa. Trabajas con la gente que viene podríamos decir, a tu consulta, podríamos Sí, decirlo de alguna manera. exacto. Entonces, cuenta a partir de esa experiencia cómo es todo el proceso, como una película breve, ¿no? El antes y el después ahora, y tu trabajo. Bien, genial. Bien, pues, bueno, entro en el silencio, se curan todas mis dificultades. Es decir, yo era una mujer que era paciente psiquiátrica desde hacía 24 años, con el diagnóstico de ansiedad suspendida y depresión medicada todos los días durante esos 24 años. Y más tarde se me declaró un problema autoinmune que tampoco tenía cura. Entonces yo entro en el silencio y, como te digo, todas mis dificultades. Y entonces, a partir de ahí nace una nueva identidad en mí. Yo siempre el anhelo compartir este silencio con las personas y decido hacerme terapeuta, que no fue tampoco... Es decir, la vida me fue llevando hasta ahí. De alguna manera, las personas que me conocían, muchas de ellas me preguntaban cómo me había curado, qué había hecho, y de manera muy orgánica yo empecé a acompañar a las personas. Y en este proceso, poco a poco, fue surgiendo la sanación silenciosa. La sanación silenciosa es un proceso profundo en el que yo entro en una presencia muy intensa y por resonancia trato de llevar a la otra persona, a este silencio. ¿Sí? Entonces, la sanación silenciosa la facilito en sesiones individuales y en sesiones grupales. ¿Sí? En sesiones grupales es más una meditación y un proceso de silencio, vamos a decir, y en sesiones individuales es más
directamente el silencio con la persona. Ujú. Y desde entonces, bueno, pues acompaño a las personas y facilito que la persona reconecte con su esencia, ¿no? Y también acompaño a la persona con la palabra en ocasiones, Ujú. con el silencio. Ujú. Bien, la pregunta breve antes de ir cerrando es, bueno, tú has contado que tuviste una historia de enfermedad Sí, en planos muy difíciles, sí, en momentos durante mucho tiempo. sí. ¿Podemos evitar de alguna manera la enfermedad? ¿O es inherente digamos, al ser humano? Y en todo caso, ¿qué significa la enfermedad en sí misma, no? Vale. Bueno, según lo que yo conozco de la enfermedad, yo la entiendo como un desorden que busca orden, la enfermedad Ujú. en sí misma. Ujú. No sé si la enfermedad es inherente al ser humano, esto no lo sé. Ujú. Lo que sí sé es que, porque así lo viví en mi persona, el tiempo psicológico, que es este movimiento de pasado-futuro, deja memorias en el cuerpo. Ujú. Digamos que nuestro pensamiento tiene un reflejo en el cuerpo. Y entonces, este tiempo psicológico deja tiempo en nuestro cuerpo. A la Ujú. vez, este movimiento de pasado y futuro, que está basado en el ego, es miedo, porque la estructura egoica fundamentalmente es eso. Entonces, nuestro cuerpo está lleno de miedo también. Ujú. Es decir, que pensamos, tiempo deja memorias de tiempo y de miedo en nuestro cuerpo. Y esto nos enferma. No sé hasta qué punto, no sé en qué medida, no sé qué tipo de enfermedades puede resultar de esto, pero lo que sí puedo asegurar, porque yo soy la prueba científica, es que todo este movimiento a mí me enfermó durante 25 años de mi vida y al salir del tiempo psicológico se resolvieron todas mis dificultades. Ujú. Entonces, digamos que en respuesta a tu pregunta, entrar en el silencio, practicar el silencio interior, es muy, muy sanador. Y probablemente la medicina preventiva más maravillosa que tenemos y al alcance de todo el mundo. Ujú. Bien, y ahora cierro. ¿Te sientes una privilegiada porque una varita mágica te tocó? Absolutamente. Me siento profundamente agradecida a la vida porque de algún modo creo que me bendijo. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, siento que la vida es profundamente benevolente y yo tengo la fortuna de tocar esa paz, esa quietud y esa profunda benevolencia todos los días. ¿Y el resto qué nos toca? Bueno, esto está en todos nosotros realmente. Mm. Es decir, somos paz, somos quietud, somos unidad, somos amor, amor incondicional. Ujú. Solo tenemos que tocarlo, tenemos que la rendición, porque es el camino que yo conozco para llegar a este lugar, Ujú. creo que es muy, muy poderosa. Rendirse a lo que es, no discutir con la vida, no discutir con el presente. Bueno, hasta aquí hemos llegado.
hoy. Alicia, te agradezco infinitamente de haber compartido tu experiencia a través de este libro, La sanación silenciosa. Nuestro saludo a Hayarumi porque ha colaborado activamente. Ha hecho un Ha trabajo hecho maravilloso ya con el libro. preguntas inspiradoras también. Sí. Supo sacar lo mejor de ti, de tu experiencia. Yo no tengo más preguntas, pero si tú quieres agregar algo, más que nada porque estas cosas compartidas son de las pocas que uno cree que valen la pena ser transferidas, porque Claro en que el sí. fondo nos estamos comunicando con nosotros mismos. Cuando damos afuera es un acto interior también. Exacto. Y ciertamente lo más creativo siempre se da en la colaboración. Uh-huh. Ajá. Entonces, bueno, quiero terminar con una cita del libro Uh-huh. que dice: la vida es amor y es dolor, un dolor de amor pariendo a la vida, una vida que nos grita el gran amor que somos. Muchísimas gracias, Aurelio, por esta entrevista. De veras que sí. Muchísimas gracias. El agradecido soy yo y bueno, quizás nos volvamos a cruzar en el futuro por algún otro tema, pero muchas gracias. De acuerdo. Y a los amigos que nos están viendo, muchas gracias por vuestra compañía y la promesa que la vamos a cumplir seguramente de una próxima entrevista aquí en Tú Mismo. Hasta la Muy bien. próxima. Hasta la próxima. Hasta la Chao. próxima.